Acerca de esta obra, ¿quién no quiere que la teología cristiana sea presentada en forma sencilla? R.C. Sproul tiene el don de simplificar las cosas sin restarle su valor. Como un padre que enseña a nadar a su hijo, Sproul nos puede llevar a aguas muy profundas donde no tocamos fondo, pero no nos dejará ahogarnos. Te invito a saltar a esta piscina de conocimiento de Dios. Sea que quieras aprender más de lo que hace que la Biblia sea diferente, de quién es Dios, por qué murió Jesús, cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de una persona, o qué sucederá en el día del juicio, en estas páginas encontrarás respuestas claras de un maestro sabio. Joel R. Vick, presidente y profesor de Teología Sistemática y Homilética Puritan Reformed Theological Seminary, Grand Rapids, Michigan. Cierta vez un joven me dijo que soñó que veía a un ejército de teólogos aproximándose desde el horizonte. Al frente de todos, como su capitán, venía R.C. Sproul. Lea este libro y usted entenderá el sueño. Porque aquí hay teología enraizada en las Escrituras, alimentada por los mejores pensadores cristianos de la historia y expuesta con la claridad y sencillez que distinguen a un experto teólogo y comunicado R. ¿Se necesita ser teólogo para leer este libro? Por supuesto que sí, precisamente por eso el título, usted ya es un teólogo, la cuestión es ver si su teología es buena o no. Así que lea, subraye, aprenda y digiera. Todos somos teólogos. Para cuando lo termine, ciertamente será teólogo, pero un teólogo más sano y más feliz. Sinclair B. Ferguson, profesor de Teología Sistemática, Redeemer Seminary, Dallas, Texas, R.C. Sproul es un maestro consumado, especialmente habilidoso para explicar conceptos teológicos difíciles en términos sencillos. En este libro él expone las grandes categorías de la teología sistemática de manera breve, lúcida e imparcial. Se trata de un recurso tremendamente valioso para todos, desde el nuevo creyente hasta el pastor más experimentado. Es muy cierto que todos somos teólogos. El Dr. Sproul nos ayuda a que seamos mejores teólogos. John MacArthur, pastor de la Iglesia Comunidad de Gracia, presidente de Master Collegiate Seminary, Sun Valley, California, R.C. Sproul ha escrito un resumen breve y completo de la teología sistemática que deseo recomendar a mis alumnos de ahora en adelante. Es fiel en lo bíblico, sólidamente reformado, cimentado en 2000 años de tradición cristiana, y muy al día en cuestiones cruciales para la mente de la gente en nuestra cultura secular. Escribe con una claridad muy peculiar y economía de palabras. Como siempre, mantiene la atención del lector. Por mucho tiempo he recomendado a mis estudiantes el Sumario de Doctrina Cristiana de Berkhoff como una fuente confiable y breve de teología sistemática reformada. Ese libro todavía sigue siendo útil, pero sospecho que ahora voy a estar recomendando Todos somos teólogos de Sproul más que cualquier otro en esta categoría. La Trinidad, la predestinación, la creación, el pecado, la expiación, la justificación, el hablar en lenguas, los ángeles y demonios, el cielo y el infierno. Todo esto y muchos otros temas se presentan de manera justa y responsable, y honrando la palabra de Dios escrita. Este libro va a edificar a quienes se abran a su verdad. Douglas F. Kelly, profesor de Teología Sistemática, Reformed Theological Seminary, Charlotte, Carolina del Norte, R.C. Sproul. Todos somos teologos. Una introducción a la teología sistemática. Editorial Mundo Hispano. Editorial Mundo Hispano, 7000 Alabama Street, El Paso, Texas 79904, Estados Unidos. De www.editorialmundohispano.org. Nuestra pasión: comunicar el mensaje de Jesucristo y facilitar la formación de discípulos por medios impresos y electrónicos. Todos somos teólogos. Copyright 2015, Editorial Mundo Hispano. 7000 Alabama Street, El Paso, Texas 79904, Estados Unidos de América. Traducido y publicado con permiso. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción o transmisión total o parcial, por cualquier medio, sin el permiso escrito de los publicadores. Publicado originalmente en inglés por Reformation Trust Publishing, bajo el título Everyone is a Theologian. An Introduction to Systematic Theology, Copyright 2014 by R.C. Sproul. Todos los derechos reservados. Las citas bíblicas han sido tomadas de la versión Mundo Hispano. Copyright 2011, Editorial Mundo Hispano. Usada con permiso. Diseño de la cubierta. C7E Media, primera edición. 2015. Clasificación decimal Dewey. 230. Tema: Vida Cristiana. ISBN 978-0311-10030-9 EMHNU con acento agudo M.
10032M315 impreso en Colombia, printed in Colombia. A mi familia, que me ha amado y apoyado en todos mis años de ministerio. Contenido prefacio 9 primera parte, introducción capítulo 1 ¿Qué es la teología? 13 capítulo 2 Alcance y propósito de la teología 18 capítulo 3 Revelación general y teología natural 24 capítulo 4 Revelación especial 30 capítulo 5 Inspiración y autoridad de las Escrituras 35 capítulo 6 Infalibilidad e inerrancia 40 capítulo 7 Canon de las Escrituras 45 capítulo 8 Las Escrituras y la autoridad 50 segunda parte. Teología propiamente dicha capítulo 9 Conocimiento de Dios 57 capítulo 10 1 En esencia 62 capítulo 11 3 En persona 67 capítulo 12 Atributos incomunicables 71 capítulo 13 Atributos comunicables 76 capítulo 14 La voluntad de Dios 81 capítulo 15 Providencia 86 tercera parte. Antropología y creación capítulo 16 Creatio ex nihilo creación a partir de la nada 97 capítulo 17 Ángeles y demonios 102 capítulo 18 La creación del ser humano 108 capítulo 19 La naturaleza del pecado 113 capítulo 20 El pecado original 117 capítulo 21 Transmisión del pecado 123 capítulo 22 Los pactos 129 cuarta parte. Cristología capítulo 23 El Cristo de la Biblia 137 capítulo 24 Una persona, dos naturalezas 143 capítulo 25 Los nombres de Cristo 148 capítulo 26 Los estados de Cristo 154 capítulo 27 Los oficios de Cristo 161 capítulo 28 Porque murió Cristo 166 capítulo 29 Expiación sustitutiva 172 capítulo 30 El alcance de la expiación 178 quinta parte. Neumatología capítulo 31 El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento 185 capítulo 32 El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento 189 capítulo 33 El Paracleto 193 capítulo 34 El bautismo del Espíritu Santo 198 capítulo 35 Los dones del Espíritu Santo 204 capítulo 36 El fruto del Espíritu Santo 211 capítulo 37 Hay milagros hoy en día 217 sexta parte. Soteriología capítulo 38 La gracia común 225 capítulo 39 Elección y reprobación 230 capítulo 40 El llamado eficaz 236 capítulo 41 Justificación solo por la fe 242 capítulo 42 La fe que salva 247 capítulo 43 Adopción y unión con Cristo 252 capítulo 44 Santificación 257 capítulo 45 La perseverancia de los santos 262 séptima parte. Eclesiología capítulo 46 Imágenes bíblicas de la Iglesia 271 capítulo 47 La Iglesia, una y santa 275 capítulo 48 La Iglesia, católica y apostólica 279 capítulo 49 La adoración en la Iglesia 284 capítulo 50 Los sacramentos de L. La Iglesia 290 capítulo 51 El bautismo 295 capítulo 52 La cena del Señor 300 octava parte. Escatología capítulo 53 La muerte y el estado intermedio 307 capítulo 54 La resurrección 311 capítulo 55 El reino de Dios 316 capítulo 56 El milenio 320 capítulo 57 El regreso de Cristo 326 capítulo 58 El juicio final 331 capítulo 59 El castigo eterno 337 capítulo 60 El cielo nuevo y la tierra nueva 342 Apéndice, los credos 347 Prefacio para la editorial Mundo Hispano Es un privilegio publicar esta obra reciente del Dr. R.C. Sproul. Su prolífico ministerio como educador y escritor le ha llevado a ser reconocido como uno de los grandes expositores de la teología reformada. Sus más de 80 libros nos aseguran de una experiencia casi inigualable en el arte de la comunicación de su pensamiento. El título del libro es una invitación seria al lector a que ejerza su capacidad como teólogo. A veces pensamos en la teología como un ejercicio frío de alguien encerrado en una oficina y con una montaña de volúmenes a su alrededor. No dudamos que esa reflexión tenga su parte, y seguramente han sido muchas las horas que nuestro autor ha dedicado a esa tarea de escritorio. Pero la reflexión sobre cada doctrina o enseñanza de la Biblia y su organización en nuestro propio pensamiento es tarea que todos los teólogos, cada creyente en Cristo, realizamos. La propuesta, pues, es que usted enriquezca su propia teología leyendo y reflexionando sobre las páginas de esta introducción a la teología sistemática. El Dr. Sproul lo guiará por las diferentes áreas de la teología.
Luego de la introducción, él ordena esas áreas de la siguiente manera: teología propiamente dicha, antropología y creación, cristología, neumatología, soteriología, eclesiología y escatología. El enfoque general del libro es la presentación de la teología reformada. En la exposición doctrinal se sigue el enfoque de los reformadores, muy particularmente de Juan Calvino. El Dr. Sproul es un calvinista de los 5 puntos: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Algunos de los lectores evangélicos acordarán totalmente con la perspectiva del autor en cuanto a la elección, los sacramentos bautismo y cena del Señor y la interpretación de los mismos. Otros aceptarán algunas de las posiciones y diferirán en otras. Este libro servirá como una ayuda valiosa para un diálogo constructivo y enriquecedor de aquellos que tienen algunas diferencias en su interpretación de las Escrituras y en la práctica en su vida y en sus iglesias. Por ello, renovamos la invitación sugerida por el título. Teólogos y teólogas, comiencen su tarea. Editorial Mundo Hispano, primera parte, introducción, capítulo 1. ¿Qué es la teología? Hace varios años, una escuela cristiana muy conocida me invitó a hablar a su personal administrativo y sus maestros sobre el tema: ¿qué es una universidad cristiana? A mi llegada, el decano me guió en un recorrido por el campus. Mientras lo hacíamos, observé este letrero en las puertas de ciertas oficinas: Departamento de Religión. Cuando llegó mi tiempo de hablar esa noche, mencioné los letreros que había visto y pregunté si el departamento siempre se había llamado así. Un profesor veterano respondió que años atrás se había llamado Departamento de Teología. Nadie podía decirme el porqué del cambio de nombre del departamento. Religión o teología, ¿cuál es la diferencia? En el mundo académico, el estudio de la religión tradicionalmente ha estado en el contexto más amplio de la sociología o la antropología, porque la religión tiene que ver con prácticas de adoración que los seres humanos han adoptado en ciertos ambientes particulares. En cambio, teología es el estudio de Dios. Hay una gran diferencia entre estudiar, por un lado, las preocupaciones humanas sobre la religión, y por el otro estudiar la esencia y el carácter mismo de Dios. El estudio de la religión es de orientación meramente natural. El estudio de la teología es sobrenatural, pues trata de lo que está más allá de las cosas de este mundo. Después de explicar esto en mi conferencia a los maestros, añadí que una universidad realmente cristiana está comprometida con la premisa de que la verdad en última instancia es la verdad de Dios, y 13. Introducción, que Dios es el fundamento y la fuente de todas las otras verdades. Todo lo que aprendemos, economía, filosofía, biología, matemáticas, tiene que ser entendido a la luz de la realidad gobernante del carácter de Dios. Por eso en la Edad Media la teología se conocía como la reina de las ciencias, y la filosofía era su sirvienta. Hoy la reina ha sido depuesta de su trono y, en muchos casos, mandada al exilio. Ahora reina una usurpadora. Hemos reemplazado a la teología con la religión. Definición de teología. En este libro estamos interesados en la teología, específicamente en la teología sistemática, que es el estudio ordenado y coherente de las principales doctrinas de la fe cristiana. En este capítulo daremos una introducción breve a la teología sistemática y algunas definiciones básicas. La palabra teología comparte un sufijo, ología, con los nombres de muchas disciplinas y ciencias, como biología, fisiología y antropología. El sufijo proviene de la palabra griega logos, que hallamos en el primer versículo del Evangelio de Juan: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. El término logos significa palabra, o idea, o, como lo ha traducido un filósofo, lógica. La palabra lógica también proviene de logos. Por eso, cuando estudiamos biología estamos buscando la palabra o lógica de la vida. La antropología es la palabra o la lógica sobre los humanos. Anthropos es la palabra griega para hombre. La parte principal de la palabra teología proviene del vocablo griego theos, que significa Dios, de modo que la teología es la palabra o la lógica de Dios mismo. Teología es un término muy amplio. No solamente se refiere a Dios, sino a todo lo que Dios nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Dentro de la disciplina de la teología está el estudio de Cristo, que llamamos cristología. También incluye el estudio del Espíritu Santo, que llamamos neumatología, el estudio del pecado, que llamamos hamartiología, y el estudio de las cosas futuras, que llamamos escatología. Estas son subdivisiones de la teología. Los teólogos también hablan de la teología propiamente dicha, que se refiere específicamente al estudio de Dios mismo.
Muchos se sienten cómodos con la palabra teología, pero se inquietan cuando escuchan el calificativo sistemática. Esto se debe 14 ¿Qué es la teología? A que vivimos en una época de aversión ampliamente difundida hacia cierta clase de sistemas. Respetamos los sistemas inanimados, sistemas de computación, de alarmas, de circuitos eléctricos, porque entendemos su importancia para la sociedad. Sin embargo, cuando se trata de sistemas de pensamiento o de entender la vida y el mundo de una manera coherente, la gente se incomoda. En parte es así porque tiene que ver con una de las filosofías más importantes que han surgido en la historia de la civilización occidental, el existencialismo. Influencia de la filosofía. El existencialismo es una filosofía de la existencia. Presupone que la verdad esencial no es tan importante como la existencia específica, no esencia, sino existencia. Por definición, el existencialismo ateo aborrece un sistema genérico de la realidad. Es un antisistema que se afirma en verdades, pero no en la verdad, y en propósitos, pero no en el propósito. Los existencialistas no creen que la realidad pueda entenderse de manera ordenada porque ven al mundo como algo caótico y sin significado ni propósito. Uno simplemente se enfrenta a la vida así como viene, no hay un punto de vista rector que le dé sentido al todo porque, en última instancia, la vida no tiene sentido. El existencialismo ha tenido un tremendo impacto en la cultura occidental junto con sus derivaciones, el relativismo y el pluralismo. El relativista dice, no hay verdad absoluta sino la absoluta verdad de que absolutamente no hay verdad absoluta. Toda verdad es relativa, lo que es verdad para uno puede ser falso para otro. No hay que esforzarse para armonizar puntos de vista opuestos, algo que un sistema intenta hacer porque, de acuerdo a los relativistas, no hay posibilidad de llegar a un entendimiento de la verdad. Esta filosofía también ha tenido un impacto fuerte sobre la teología, incluso en los seminarios. La teología sistemática rápidamente se está convirtiendo en una disciplina olvidada, no solo por el impacto del pensamiento existencial, del relativismo y el pluralismo, sino también porque algunos malinterpretan la teología sistemática como un intento de forzar a la Biblia dentro de un sistema filosófico. Algunos han intentado forzar a la Biblia dentro de un sistema filosófico, como fue el caso de René Descartes y su racionalismo, y de John Locke y su empirismo. Quienes realizan esos intentos no 15 introducción escuchan la palabra de Dios ni buscan entenderla en sus propios términos, más bien, buscan que su sistema preconcebido concuerde con las Escrituras. En la mitología griega se cuenta de un bandido llamado Procrustes, quien atacaba a las personas y les cortaba las piernas para hacerlas caber en las dimensiones de una cama de hierro, en lugar de simplemente hacer más grande la cama. Los intentos de forzar a las Escrituras a que entren en ciertos sistemas preconcebidos de pensamiento son igual de erróneos, y el resultado ha sido recelo a la teología sistemática. Sin embargo, la teología sistemática no intenta que las Escrituras entren a la fuerza dentro de un sistema filosófico, sino que más bien busca las enseñanzas de las Escrituras e intenta entenderlas de una manera ordenada, por temas. Presuposiciones de la teología sistemática. La teología sistemática se basa en ciertas presuposiciones. La primera es que Dios se ha revelado a sí mismo no solo en la naturaleza sino también en los escritos de los profetas y los apóstoles, y que la Biblia es la palabra de Dios. Es teología por excelencia, es el logos completo del teos. La segunda presuposición es que cuando Dios se revela a sí mismo, lo hace de acuerdo a su propio carácter y su propia naturaleza. La Biblia nos dice que Dios creó un cosmos ordenado. Dios no es autor de la confusión porque Dios nunca está confundido. Dios piensa claramente y habla de manera inteligible para ser entendido. Una tercera presuposición es que la revelación de Dios en la Biblia manifiesta esas cualidades. En la palabra de Dios hay unidad a pesar de la diversidad de sus autores. La palabra de Dios se escribió a lo largo de muchos siglos por muchos autores y abarca una variedad de temas, pero dentro de esa diversidad hay unidad. Toda la información que se encuentra en las Escrituras, las cosas futuras, la expiación, la encarnación, el juicio de Dios, la misericordia de Dios, la ira de Dios, todo tiene su unidad en Dios mismo, de modo que cuando Dios habla y se revela a sí mismo, hay unidad en ese contenido. Hay coherencia. La revelación de Dios también es consistente. Se ha dicho que la consistencia es el duende de las mentes pequeñas, pero si eso fuera verdad tendríamos que decir que Dios tiene mente pequeña, porque 16 ¿Qué es la teología? En su ser y en su carácter, Dios es totalmente consistente. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Estas presuposiciones guían al teólogo sistemático al realizar su tarea de considerar todo el alcance de las Escrituras e inquirir en cómo todo concuerda.
En muchos seminarios, el Departamento de Teología Sistemática está separado del Departamento de Nuevo Testamento y del de Antiguo Testamento. Es porque el teólogo sistemático tiene un enfoque diferente a los profesores de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. Los eruditos en la Biblia se enfocan en cómo Dios se ha revelado en distintos puntos del tiempo, mientras que el teólogo sistemático toma esa información, la junta y muestra cómo concuerda en un todo que tiene sentido. Por cierto, se trata de una tarea tremenda y estoy convencido de que nadie lo ha logrado hacer de manera perfecta. Al adentrarme en la teología sistemática, no dejo de sorprenderme por la coherencia específica y compleja del alcance de la revelación divina. Los teólogos sistemáticos entienden que cada punto de la teología tiene que ver con todos los demás. Cuando Dios habla, cada detalle que pronuncia tiene impacto sobre todos los otros detalles. Por eso nuestra tarea permanente es ver cómo todas las piezas concuerdan en un todo orgánico, significativo y consistente. Eso es lo que estaremos haciendo en este libro. 17 Capítulo 2 Alcance y propósito de la teología. La teología es una ciencia. Hay muchos que vociferan y no están de acuerdo. Dicen que hay un gran abismo entre la ciencia y la teología. Argumentan que ciencia es aquello que aprendemos por medio de la investigación empírica, mientras que la teología surge de almas inflamadas por las emociones religiosas. Sin embargo, históricamente la teología sistemática se ha entendido como una ciencia. Teología y ciencia. La palabra ciencia proviene del vocablo en latín que significa conocimiento. El cristianismo afirma que, por medio de la revelación de Dios, podemos tener conocimiento real de Dios. La teología no se podría llamar correctamente ciencia si el conocimiento de Dios fuera imposible. La ciencia de la biología es una búsqueda de conocimiento sobre los seres vivos, la ciencia de la física es un intento de conocer las cosas físicas, y la ciencia de la teología es un intento de conocer coherente y consistentemente a Dios. Todas las ciencias utilizan paradigmas o modelos que cambian con el tiempo. Un cambio de paradigma es un cambio importante en la teoría científica de una disciplina en particular. Si encontraras un libro de texto de física para la escuela secundaria de la década de 1950 verías que algunas de las teorías presentadas allí ya han sido demolidas. Ya nadie las toma en serio porque ha habido cambios importantes en las teorías de la física después de ese tiempo. Pasó 18 Alcance y propósito de la teología. Lo mismo cuando la física newtoniana reemplazó teorías físicas más antiguas. Luego llegó Albert Einstein y creó una nueva revolución, y nuevamente tuvimos que ajustar nuestro entendimiento de la física. Un cambio de paradigma ocurre cuando una nueva teoría reemplaza a la anterior. Lo que casi siempre provoca cambios de paradigma en las ciencias naturales es la presencia de anomalías. Una anomalía es un detalle o un punto menor que no concuerda con una teoría particular, es algo para lo cual la teoría no tiene explicación. Si alguien intenta ajustar 10.000 detalles en una gran imagen coherente, como cuando se trabaja en un rompecabezas de 10.000 piezas, y logra ajustar todas las piezas excepto una, la mayoría de los científicos van a considerar que ese es un buen paradigma. La estructura armada que puede ajustarse de 9.999 maneras tendrá sentido y explicará prácticamente todos los datos explorados. Sin embargo, si existen demasiadas anomalías, si una cantidad importante de datos no pueden ajustarse en la estructura, la teoría se viene abajo. Cuando las anomalías son demasiadas o muy pesadas, el científico está obligado a regresar a la mesa de trabajo para desafiar las presuposiciones de generaciones pasadas, y debe construir un modelo nuevo que tendrá sentido para los nuevos descubrimientos o las nuevas piezas de información. Esa es una de las razones por las que vemos cambios constantes y progreso importante en las ciencias. Cuando se trata de cómo entender la Biblia, el acercamiento es diferente. Los eruditos teológicos han estado trabajando con la misma información por 2000 años, y por eso no es muy probable que exista un cambio dramático de paradigma. Por supuesto que si tenemos nuevas pepitas de entendimiento preciso, como algún detalle de significado de una palabra en griego o en hebreo que las generaciones anteriores de eruditos no tuvieron a su disposición. Pero la mayoría de los cambios hoy en la teología no se deben a nuevos descubrimientos en la arqueología o al estudio de las lenguas antiguas, más bien, casi siempre vienen de nuevas filosofías que aparecen en el mundo secular y de intentos de lograr una síntesis o una integración entre esas filosofías modernas y la religión ancestral revelada en las Escrituras. Por eso tiendo a ser un teólogo conservador. Dudo que alguna vez llegue a tener alguna idea que no haya sido ya trabajada muchas 19 introducción veces y con gran detalle por mentes más grandes que la mía. De hecho, cuando se trata de teología, no me interesan las novedades.
Si yo fuera un físico, intentaría estar constantemente con las nuevas teorías para satisfacer las pequeñas anomalías, pero con toda conciencia rehusaría hacer eso cuando se trata de la ciencia de la teología. Tristemente, hay muchos que están muy dispuestos a buscar las novedades. En el mundo académico siempre existe la presión de salir con algo nuevo y creativo. Recuerdo a un hombre que buscaba probar que Jesús de Nazaret nunca existió, sino que era una creación mitológica hecha por miembros de una secta de fertilidad mientras estaban bajo la influencia de hongos alucinógenos. Su tesis ciertamente era muy novedosa, pero era igual de absurda. Por supuesto que esta fascinación con lo nuevo no es exclusiva de nuestra época. El apóstol Pablo la encontró también entre los filósofos de la colina de Marte en Atenas, Hechos 5:16 de la tarde menos 34. Sí, queremos progreso en nuestro conocimiento y crecimiento en nuestra comprensión, pero tenemos que tener cuidado de no ser atraídos por la tentación de salir con algo nuevo simplemente porque es una novedad. Las fuentes de la teología sistemática. Para la teología sistemática, la fuente principal es la Biblia. De hecho, la Biblia es la fuente primaria para todas las disciplinas teológicas: teología bíblica, teología histórica y teología sistemática. La tarea de la teología bíblica es considerar los datos de las escrituras como se van desdoblando en el tiempo, y este trabajo sirve como fuente para el teólogo sistemático. Un erudito bíblico revisa las escrituras y estudia el desarrollo progresivo de términos, conceptos y temas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para ver cómo fueron utilizados y comprendidos en el transcurso de la historia de la revelación. Un problema que hay en los seminarios hoy en día es un método de hacer teología bíblica llamado atomismo, en el cual cada átomo de las escrituras se encuentra solo. Un erudito puede decidir limitarse a estudiar solo la doctrina paulina de la salvación en Gálatas, mientras que otro se concentra exclusivamente en las enseñanzas de Pablo sobre la salvación en Efesios. El resultado es que alcance y propósito de la teología, cada uno produce visiones diferentes de la salvación, uno desde Gálatas y el otro desde Efesios, pero no examinan cómo las dos visiones pueden armonizar. La presuposición es que Pablo no estaba inspirado por Dios cuando escribió Gálatas y Efesios, y por eso no hay unidad ni coherencia en la palabra de Dios. Recientemente se ha hecho más común escuchar a teólogos que dicen que encontramos diferencias no solamente entre el Pablo temprano y el Pablo tardío, sino también tantas teologías en la Biblia como hay autores. Está la teología de Pedro, la teología de Juan, la teología de Pablo y la teología de Lucas, y estas no concuerdan entre sí. Esa es una postura negativa hacia la coherencia de las escrituras, y es el peligro cuando alguien se enfoca solo en un trozo estrecho de la Biblia sin considerar al mismo tiempo todo el marco de referencia de la revelación bíblica. La segunda disciplina, otra fuente de la teología sistemática, es la teología histórica. La teología histórica observa cómo se ha desarrollado una doctrina en la vida de la Iglesia a través de su historia, primordialmente en momentos críticos, cuando surgieron las herejías y la Iglesia respondió. Los teólogos en el día de hoy se sienten frustrados cuando surgen algunas controversias supuestamente nuevas en iglesias y seminarios porque la Iglesia ya ha experimentado en el pasado una y otra vez cada una de esas disputas teológicas aparentemente frescas. La Iglesia en su historia se ha reunido en concilios para decidir sobre asuntos en discusión, como el caso del Concilio de Nicea 325 después de Jesucristo y el Concilio de Calcedonia 451 después de Jesucristo. La función de la teología histórica es estudiar esos eventos. La tercera disciplina es la teología sistemática. Su trabajo es observar la fuente de datos bíblicos, las fuentes de los desarrollos históricos que nos llegan por medio de las controversias y los concilios eclesiásticos, así como sus subsecuentes confesiones y credos, y las ideas de las grandes mentes con que la Iglesia ha sido bendecida a lo largo de los siglos. El Nuevo Testamento nos dice que Dios en su gracia ha dado maestros a la Iglesia, Efesios 4:11 de la mañana, 12. No todos los maestros son tan astutos como Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino o Jonathan Edwards. Esos hombres no tienen autoridad apostólica, pero la simple magnitud de su investigación y la profundidad de su entendimiento han enriquecido a la Iglesia en todas las épocas. La Iglesia Católica Romana ha llamado a Tomás de 21 Introducción Aquino Doctor Angelicus, es decir, el doctor angelical. Los católicos romanos no creen que Tomás haya sido infalible, pero ningún historiador ni teólogo católico romano ignora sus contribuciones. La teología sistemática estudia no solo la Biblia y los credos y las confesiones de fe de la Iglesia, sino también las ideas de los grandes maestros que Dios nos ha dado en la historia.
En la teología sistemática se consideran todos los datos, bíblicos, históricos y sistemáticos, para reunirlos coherentemente. El valor de la teología. La pregunta verdadera tiene que ver con el valor de todo este estudio. Muchas personas creen que el estudio teológico tiene poco valor. Dicen, no necesito la teología, solo necesito conocer a Jesús. Pero para cualquier cristiano la teología es inevitable. Es nuestro intento de comprender la verdad que Dios nos ha revelado, es algo que todo cristiano o cristiana hace. De modo que no es una cuestión de ver si vamos a entrar a la teología o no. Es cuestión de ver si nuestra teología es sana o no. Es importante estudiar y aprender porque Dios ha librado todo obstáculo y se ha revelado a su pueblo. Nos dio un libro que no es para que esté guardado en un estante o disecando flores entre sus páginas, sino que es para ser leído, investigado, digerido, estudiado y principalmente comprendido. Un texto importante en los escritos del apóstol Pablo se encuentra en su segunda carta a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 de la mañana, 17. Ese pasaje bíblico debería poner fin al argumento de quienes dicen que no necesitamos doctrina o que la doctrina no tiene valor. Hay mucho beneficio en el estudio cuidadoso de la Biblia. La Biblia es inspirada por el Dios Todopoderoso, y nos da una riqueza valiosa y preciosa, y esa riqueza es la doctrina. La Biblia también es valiosa para reprensión. El mundo académico dedica mucha energía a la crítica bíblica, a veces llamada alta crítica, que consiste en el análisis crítico de las Escrituras. Sin embargo, la crítica bíblica en la que debiéramos concentrarnos nos convierte a nosotros en el objeto y no en el sujeto de la crítica. En otras palabras, la Biblia nos critica a nosotros. Cuando venimos a la palabra de Dios, 22 alcance y propósito de la teología. La palabra de Dios expone nuestro pecado. La doctrina bíblica del ser humano nos incluye a nosotros, así como la doctrina bíblica del pecado, y estamos reprobados por nuestro pecado cuando llegamos al texto de las Escrituras. Es posible que no escuchemos la crítica de nuestros compañeros, pero seremos sabios si escuchamos la crítica de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. La Biblia también es riqueza para la corrección de falsas maneras de vivir y falsas creencias. Hace algún tiempo, por petición de un amigo, leí un libro recomendado por el New York Times acerca de cómo comunicarse con los muertos. Llegué más o menos a la mitad del libro y tuve que dejar de leer. Había tanta basura espiritual en ese libro, tanta falsedad, que cualquiera que tuviera un conocimiento muy simple de la ley de Dios en el Antiguo Testamento podría haber detectado esas mentiras. Esa es la riqueza de corrección de falsas enseñanzas y falsas maneras de vivir que encontramos en las Escrituras. Finalmente, la Escritura es útil para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. El propósito de la teología no es estimular nuestro intelecto sino instruirnos en los caminos de Dios, para que podamos crecer hasta la madurez y la plenitud de la obediencia a Dios. Por eso nos ocupamos en la teología. 23 Capítulo 3 Revelación general y teología natural. Ya hemos visto que el cristianismo no se basa en la filosofía especulativa, se sostiene o se derrumba como fe revelada. La afirmación fundamental de la fe cristiana es que la verdad que abrazamos como cristianos ha llegado a nosotros desde Dios mismo. No podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero podemos conocerlo por medio de la revelación. Dios ha quitado el velo que lo escondía de nosotros. Una revelación es mostrar claramente aquello que estaba escondido. En teología, hacemos distinción entre los tipos de revelación. Una distinción importante es aquella entre la revelación general y la revelación especial. En este capítulo queremos concentrarnos en la revelación general. La Biblia nos dice que Dios es la fuente de toda verdad. Todo surge de Dios, así como un manantial que aunque parece pequeño puede ser la fuente de un río poderoso. Dios es la fuente, el manantial de toda verdad. En otras palabras, no solo las verdades religiosas sino toda verdad dependen del trabajo de revelación de Dios. El principio que enseñó Agustín de Hipona y después Tomás de Aquino es que nosotros, como criaturas, no podríamos saber nada si no fuera porque Dios nos ha hecho posible el conocimiento. Agustín ilustraba la idea por medio de la vista física. Decía que incluso quienes tenían visión perfecta, si estuvieran en un cuarto lleno de objetos hermosos no podrían ver nada de aquella belleza si el cuarto estuviera inmerso en tinieblas.
Aunque pudieran tener el equipo necesario para ver los objetos hermosos del cuarto, a menos que esas cosas estuvieran 24 revelación general y teología natural en la luz, incluso la visión más aguda sería inadecuada para percibirlos. De la misma manera, decía Agustín, la luz de la revelación divina es necesaria para que conozcamos cualquier verdad. Tomás de Aquino citó a Agustín palabra por palabra diciendo que, en última instancia, toda verdad y todo conocimiento descansa en Dios como la fuente de verdad y como quien hace posible que nosotros podamos conocer algo en absoluto. De modo que cuando los científicos buscan discernir la verdad en sus laboratorios y nos menosprecian porque decimos confiar en la revelación para el contenido de nuestra fe religiosa, simplemente podemos señalar que ellos no podrían aprender nada de un tubo de ensayo si no fuera por la revelación del Creador y por su regalo de la habilidad de aprender por medio del estudio de la naturaleza. Develación de Dios. La develación que Dios hace de sí mismo se denomina general con toda propiedad por dos razones. La primera, esta revelación es general porque se trata de conocimiento que se da a todos los seres humanos. La revelación general de Dios está disponible a todas las personas del mundo. Dios no se revela solamente a individuos específicos, su revelación es manifiesta a todo ser humano. El mundo entero es su interlocutor. La Biblia dice, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, Salmo 19:1. Cualquier persona puede ver y caminar en el gran escenario de la naturaleza y contemplar la gloria de Dios por medio de las estrellas, la luna y el sol. Es un gran escenario. Sin embargo, quienes tienen ceguera física no quedan fuera porque la Biblia también habla de un conocimiento que Dios plantó en el alma humana. Dios le dio al ser humano una conciencia por medio de la cual Él se revela internamente a la gente. Dios le ha dado a todo ser humano un sentido de lo correcto y lo incorrecto, así que incluso aquellos que han nacido ciegos tienen un conocimiento interior de Dios. Romanos 1:19 de la mañana, 20. De modo que, en resumen, el término general significa que todos estamos frente al escenario, todo ser humano está expuesto a la revelación de Dios. Millones de personas nunca han visto una Biblia ni oído una predicación de las Escrituras, pero sí han vivido en el teatro de la naturaleza, donde Dios se manifiesta a sí mismo. La segunda razón para aplicar el término general a este tipo de 25 introducción revelación es por su contenido. Es decir, su contenido no nos da detalles del trabajo de Dios en la historia de la redención, como la expiación o la resurrección de Cristo. No se puede estudiar una puesta de sol y ver que los cielos declaren el plan divino de salvación, se tiene que acudir a la Biblia para ello. Las Sagradas Escrituras tienen información específica que nadie puede adquirir por medio del estudio de la naturaleza. Es necesario entender la diferencia entre la revelación general y la especial. La revelación general se da a todo ser humano y nos provee un conocimiento general de Dios. Es diferente a la revelación de las Escrituras. La Biblia es revelación especial, y solo quienes tienen acceso a la Biblia o a su contenido pueden recibirla. La revelación especial nos da mucha más información detallada sobre la obra y los planes de Dios. Revelación natural. A veces, la revelación general se denomina revelación natural, un nombre que puede llegar a ser confuso. En lenguaje teológico, revelación natural es un sinónimo de revelación general porque la revelación general nos viene por medio de la naturaleza. En la revelación general, no se trata simplemente de que Dios nos ponga en este planeta Tierra y luego espere que nosotros utilicemos el poder de nuestra razón para averiguar quién es Dios basándonos en las cosas que Dios ha colocado aquí. Podemos estudiar con mucho cuidado una pintura y saber quién es el artista al ver el estilo de los trazos del pincel o los pigmentos y tonos utilizados, pero no es así como opera la revelación general. La creación es un medio por el cual Dios se revela activamente. La naturaleza no es independiente de Dios, más bien, Dios se comunica por medio del mundo. Dios se comunica por medio de Él, la gloria y majestad de los cielos, del mundo y de todo lo que ha hecho. La revelación de Dios que nos llega por medio de la naturaleza es lo que llamamos revelación natural. En pocas palabras, revelación natural se refiere a las obras o acciones por las que Dios se revela a través de la naturaleza. Aprendizaje por medio de la naturaleza. Existe otra categoría de estudio llamada teología natural. La 26 revelación general y teología natural. Revelación natural o general y la teología natural no son lo mismo. La revelación natural es algo que Dios hace, mientras que la teología natural es lo que los seres humanos hacen con la revelación natural. Durante bastante tiempo los teólogos han debatido sobre si podemos o no llegar al conocimiento verdadero de Dios por medio de la naturaleza, es decir, si la teología natural es un esfuerzo fructífero.
Algunos se oponen fuertemente a la idea de que el ser humano tenga capacidad de conocer algo sobre Dios y no es salvo. Pablo dice en 1 Corintios 2:14 de la mañana que el hombre natural no conoce y no puede conocer a Dios, así que parece que el apóstol está negando la posibilidad de que podamos conocer a Dios por medio de la naturaleza, sin la iluminación del Espíritu Santo. Sin embargo, en Romanos 1, que es el texto clásico sobre teología natural, el apóstol dice que si obtenemos conocimiento de Dios por medio de la naturaleza. Los atomistas dicen que Pablo creía una cosa cuando escribió Romanos y otra diferente cuando escribió 1 Corintios. En otras palabras, dicen que Dios, hablando por medio de Pablo, cambió de opinión. Otros afirman que las diferencias indicadas por 1 Corintios 2 y Romanos 1 son un ejemplo claro de contradicción en la Biblia. Sin embargo, el verbo conocer, en hebreo y en griego se usa de más de una manera. Hay conocimiento que llamamos cognitivo, el cual indica una conciencia intelectual de algo, y también hay conocimiento personal e íntimo. Como ilustración, cuando la Biblia dice que un hombre conoció a su esposa, el verbo conocer se usa para indicar la relación humana más íntima entre un hombre y una mujer. Del mismo modo, Pablo escribe a los Corintios acerca de un discernimiento espiritual de las cosas de Dios, diciendo que en nuestra condición caída no tenemos ese discernimiento espiritual. Ahí está escribiendo acerca de un conocimiento que va más allá de la simple cognición intelectual. En Romanos 1, Pablo escribe, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. 18. Aquí Pablo está interesado en mostrar por qué es necesario que seamos salvados. Está poniendo al mundo entero frente al tribunal de Dios para demostrar que todos necesitamos el Evangelio porque todos hemos sido declarados culpables, no por rechazar a Jesús, de quien muchos nunca han oído, sino por rechazar a Dios el Padre, que se ha revelado claramente a 27 Introducción, todo ser humano. Nuestra naturaleza pecaminosa detiene esa verdad por medio de injusticias, también se traduce, reprime, obstaculiza, y sofoca. Pablo dice que Dios está enojado por lo que los seres humanos hacen con su revelación. Pablo continúa, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. 19. La palabra griega que se traduce, evidente, es phaneros, en latín es manifestum, de donde viene la palabra manifiesto, es decir, algo que es claro. La idea es que a ellos no ha plantado pistas esotéricas por el mundo de modo que el ser humano necesite de un gurú que explique que Dios existe, más bien, la revelación que Dios da de sí mismo es manifestum, es clara. Pablo añade, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo. 20. Esta puede parecer una declaración contradictoria, como se puede ver lo que es invisible. Pero no hay contradicción, vemos claramente pero no directamente. No vemos al Dios invisible, vemos al mundo visible, y ese mundo nos presenta la revelación de Dios. El carácter invisible de Dios se revela por medio de cosas que pueden ser vistas. El ser humano no tiene excusa para ignorar la revelación de Dios, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. 20. Quienes se rehúsan a venir a Dios intentan hallar una excusa diciendo que Dios no ha provisto suficientes pruebas de su existencia, pero Pablo barre con esa excusa aquí en Romanos con una dura realidad, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. 21. La Biblia dice claramente que la revelación de Dios en la naturaleza nos da un conocimiento claro y verdadero de su carácter. Revelación mediata e inmediata. También debemos distinguir entre revelación general mediata e inmediata. Estos términos tienen que ver con la función o el uso de algo que está entre dos puntos. Dios es trascendente y nosotros estamos aquí sobre la tierra. Lo que media la revelación de Dios es la naturaleza. En otras palabras, la naturaleza es el medio de la revelación, así como un periódico o la televisión son medios de 28 revelación general y teología natural comunicación, y se les conoce como los medios. De la misma manera, el principal medio de la revelación general es la naturaleza. Revelación general inmediata es el término que se utiliza para describir otra manera en que Dios se nos revela. En Romanos 2:15 de la mañana, Pablo dice que la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones, algo que Juan Calvino llamó sensus divinitatis, o el sentido de lo divino. Se trata de una conciencia de Dios que Él ha plantado en el alma humana, y se manifiesta en nuestra conciencia y en nuestro conocimiento de la ley de Dios.
No llegamos a ese conocimiento por ningún medio, más bien, viene directamente de Dios a nosotros, y por eso esa revelación se denomina inmediata. El eterno poder y deidad de Dios se hacen manifiestos al mundo entero por medio de la revelación general. Nuestra supresión pecaminosa de esa revelación no borra el conocimiento de Dios que Él nos ha dado por medio de la naturaleza y que ha puesto en nuestro corazón. 29 Capítulo 4 Revelación especial. Aunque Dios se revela de algunas maneras a toda la gente en todo lugar por medio de lo que se conoce como revelación general, hay otro tipo de revelación, la revelación especial, que no todos en el mundo han tenido la oportunidad de recibir. La revelación especial nos muestra el plan redentor de Dios. Nos cuenta de la encarnación, la cruz y la resurrección, cosas que no se pueden aprender por medio del estudio de lo natural. Se encuentra primordialmente, aunque no exclusivamente, en las Sagradas Escrituras. La Biblia da testimonio de la forma en que Dios se ha revelado de manera especial. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:1-3. Recibimos información precisa de parte de Dios, y ese hecho sorprendente es el fundamento del entendimiento cristiano del conocimiento. 30 Revelación especial. La epistemología es la rama de la filosofía que se dedica al estudio del conocimiento. Analiza las maneras en que los seres humanos son capaces de adquirir conocimiento. Hay grandes debates sobre el asunto de si los humanos aprendemos principalmente por la mente, acercamiento racional al conocimiento, o por medio de los sentidos de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, acercamiento empírico. Incluso en círculos cristianos, continúa el debate al respecto de si lo principal es la razón o los sentidos. Sin embargo, como cristianos, todos debemos estar de acuerdo en que el cristianismo se basa en el conocimiento que nos viene de Dios mismo. Para nuestra determinación de lo que es verdad es de vital importancia mantenernos en esa convicción, porque el conocimiento que viene de Dios es muy superior a cualquier cosa que podamos deducir a partir del análisis de nuestra situación, de la introspección o de la observación del mundo a nuestro derredor. En tiempos del Antiguo Testamento, en algunas ocasiones Dios habló a la gente directamente. También hubo veces en que Dios se reveló por medio de sueños y señales particulares, como en el caso de Gedeón. Otras veces Dios se reveló por medio de las suertes, por el uso que los sacerdotes hacían del Urim y el Tumim, y también por medio de teofanías. La palabra teofanía proviene de las raíces griegas teos, que significa Dios, y añeros, que significa manifestación. De modo de una teofanía es simplemente una manifestación visible del Dios invisible. Tal vez la teofanía más conocida del Antiguo Testamento es la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto madianita. Al ver un arbusto incendiándose pero que no se consumía por las llamas, Moisés se aproximó y Dios le habló desde la zarza, diciendo, «Yo soy el que soy», Éxodo 3:14 de la mañana. La zarza era una manifestación visible del Dios invisible. La columna de nube y la columna de fuego que guiaron al pueblo de Israel en la peregrinación por el desierto después del Éxodo también eran manifestaciones visibles del Dios invisible. Profetas y apóstoles. La principal manera en que Dios se comunicó con el pueblo de Israel fue por medio de los profetas, a quienes llamamos agentes de la revelación. Los profetas eran seres humanos como nosotros. Utilizaban lenguaje humano, pero debido a que recibían información 31 introducción de parte de Dios, sus palabras funcionaban como vasos o conductos de la revelación divina. Por eso comenzaban sus profecías diciendo, «Así dice el Señor». Las palabras de los profetas fueron puestas por escrito y llegaron a ser la palabra escrita de Dios. Así, el Antiguo Testamento fue producido por personas como nosotros. Pero, a diferencia de nosotros, ellos fueron designados por Dios para ser sus voceros para su pueblo. Por supuesto, no todos los que en el antiguo Israel decían ser profetas lo eran en verdad. De hecho, la lucha más grande de Israel no fue contra naciones hostiles sino contra falsos profetas en el campo y en la ciudad. Se reconocía a un falso profeta porque enseñaba lo que la gente quería oír, en vez de la verdadera revelación de Dios. A lo largo de su ministerio, Jeremías enfrentó la plaga de los falsos profetas. Cuando Jeremías intentó advertir al pueblo del inminente juicio de Dios, los falsos profetas se opusieron a las profecías de Jeremías e hicieron todo lo que pudieron para sofocar su mensaje. Había maneras de distinguir entre un profeta verdadero y uno falso.
Los israelitas debían aplicar 3 pruebas para decidir quién era un vehículo auténtico de la revelación divina. La primera prueba era el llamado divino, lo cual era la razón por la que los profetas mostraban con tanto celo que habían sido llamados por Dios y comisionados para realizar la tarea. En el Antiguo Testamento vemos a varios de los profetas, Amós, Isaías, Jeremías y Ezequiel, que cuentan a sus oyentes las circunstancias específicas en las que fueron llamados y ungidos para profetizar. En el Nuevo Testamento, la contraparte del profeta era el apóstol. Los profetas y los apóstoles juntos forman el fundamento de la Iglesia, Efesios 2:20 de la mañana. La marca principal de un apóstol era que había recibido un llamado directo de parte de Cristo. El término apóstol se refiere a uno que es enviado o comisionado con la autoridad de quien hace el envío. Jesús dijo a sus apóstoles: el que los recibe a ustedes a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Mateo 10:40 de la mañana. Como asunto controversial, Pablo, uno de los apóstoles más populares del Nuevo Testamento, no estaba entre los 12 originales. Pablo posiblemente no conoció a Jesús durante el ministerio terrenal de este. Y no fue testigo ocular de la resurrección como lo fueron el resto de los apóstoles. Parecía que Pablo no tenía las credenciales necesarias para ser un apóstol, y por eso el Nuevo 32 Revelación Especial Testamento narra, tanto en el propio testimonio de Pablo como también por medio del testimonio de Lucas, las circunstancias del llamado de Pablo en el camino a Damasco. Además, los otros apóstoles confirmaron la autenticidad del apostolado de Pablo. La segunda prueba de un verdadero profeta en el Antiguo Testamento era la presencia de milagros. No todos los profetas del Antiguo Testamento realizaron milagros, pero su ministerio al comienzo fue autenticado por un estallido de milagros que comenzó con Moisés y continuó en los días de Elías, y los otros profetas siguieron en esa línea. Distinguir entre falso y verdadero milagro era un asunto crucial porque había imitación de milagros como los realizados por los magos en la corte del faraón. Esos supuestos milagros solo eran trucos para engañar. La tercera prueba de un verdadero profeta era el cumplimiento. En otras palabras, se cumplieron las cosas que los profetas anunciaron que sucederían. Los falsos profetas intentaban predecir lo que iba a suceder, pero cuando sus predicciones fallaban, se probaba que sus mensajes eran falsos. Tanto por parte de los profetas del Antiguo Testamento como de los apóstoles del Nuevo Testamento nos ha llegado un registro escrito de revelación especial. Ha llegado a nosotros por los agentes de Cristo, sus agentes autorizados de la revelación. Jesús no dejó textos escritos de su puño y letra, no fue el autor de ningún libro. Todo lo que sabemos de él está contenido en el registro del Nuevo Testamento que nos ha llegado por medio del trabajo de sus apóstoles. Ellos son sus emisarios, a quienes fue dada su autoridad para hablar en nombre suyo. La palabra encarnada. El autor de Hebreos señala otra dimensión de la revelación especial, la revelación suprema, que es la palabra encarnada. Tenemos la palabra escrita, que nos da la revelación especial, pero también tenemos la palabra encarnada de Dios, aquel de quien habla la palabra escrita. Aquel que encarna la palabra de Dios es Jesús mismo, como declara el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. Hebreos 1:1.2. 33 Introducción. Cuando los discípulos se reunieron con Jesús en el aposento alto, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14:8-10. El jefe de todos los apóstoles, aquel a quien Dios escogió como su vehículo definitivo de autorrevelación, es Cristo mismo. En Cristo hallamos la plenitud de la revelación del Padre, y es solo por medio de las Escrituras que podemos conocer a Cristo. 34 Capítulo 5 Inspiración y autoridad de las Escrituras. El punto central de la Reforma del siglo XVI fue la doctrina de la justificación solo por fe, pero en el fondo había otro tema importante: la autoridad. Cuando Martín Lutero entró en debate con los líderes de la Iglesia Católica Romana en cuanto a la doctrina de la justificación, se le manipuló para que quedara en la posición de tener que confesar públicamente que sus posturas no concordaban con declaraciones previas hechas por la Iglesia y con ciertas afirmaciones que habían sido publicadas por papas anteriores. Eso provocó una crisis en Lutero. En aquellos días era inaceptable cuestionar la autoridad de la Iglesia o del Papa. Sin embargo, Lutero sostuvo su posición y finalmente, en la Dieta de Worms en 1521,
dijo, a menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por la claridad de la razón, porque no confío exclusivamente ni en el Papa ni en concilios, pues ya se sabe que frecuentemente fallan y se contradicen a sí mismos, estoy atado a las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada de lo que he dicho, porque no es seguro ni correcto ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa, aquí estoy y en este punto permanezco. Que Dios me ayude. Amén. 1. El Others Works, Obras de Lutero, tomo 32, ed. George W. Forel, Filadelfia, Fortress, 1958 p. 113. 35. Introducción. A partir de ese conflicto surgió uno de los lemas de la Reforma, sola scriptura, solo las Escrituras. Lutero y los otros reformadores decían que finalmente solo una autoridad tiene absoluto derecho a atar nuestras conciencias. Lutero no despreciaba la autoridad menor de la Iglesia o la importancia de concilios históricos como los de Nicea y Calcedonia. Su postura era que ni aun los concilios eclesiásticos tienen el mismo nivel de autoridad que la Biblia. Esto concentró la atención en la naturaleza y el fundamento de la autoridad bíblica. Autoría y autoridad. Para la opinión de los reformadores sobre la primacía y autoridad de las Escrituras era fundamental el tema de la autoría de la Biblia. Observemos la cercanía que tienen las dos palabras, autoridad y autoría. Ambas contienen el vocablo autor. Los reformadores decían que, aunque la Biblia fue apareciendo libro por libro y fue escrita por muchos autores humanos, el verdadero autor de la Biblia no era Pablo, Lucas, Jeremías o Moisés, sino Dios mismo. Dios ejerció su autoridad por medio de los escritos de autores humanos que servían como sus voceros para el mundo. ¿Cómo fue posible que autores humanos hayan sido investidos con la autoridad de Dios? Los profetas, como observamos en el capítulo anterior, sostenían que sus mensajes venían de Dios, y por eso es que a lo largo de la historia se han utilizado dos frases en latín para referirse a la naturaleza de las Sagradas Escrituras. Una frase es verbum Dei, que significa, la palabra de Dios, y la otra es vox Dei, que significa, la voz de Dios. Los reformadores creían que aunque Dios no escribió personalmente las palabras que aparecen en las páginas de la Biblia, son sus palabras y las leemos como entregadas a nosotros directamente desde el cielo. En su segunda carta a Timoteo, Pablo escribe, toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16 de la mañana. La palabra griega que se traduce, escritura, grafé, significa simplemente, escritos. Sin embargo, para el pueblo judío, grafé era una referencia específica al Antiguo Testamento. Además, la frase, escrito está, era un término técnico por el que se daba a entender una referencia específica a los escritos bíblicos. Este pasaje de 2 Timoteo es muy importante porque el término escritura es una referencia específica al Antiguo Testamento y, por extensión, incorpora los escritos de los apóstoles en 36 inspiración y autoridad de las Escrituras el Nuevo Testamento, pues los apóstoles eran conscientes de su propia autoridad para entregar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento comunicada a ellos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Pedro incluye los escritos de Pablo con el resto de las Escrituras, ver 2 Pedro 3:16 de la mañana. Pablo es consciente de su propia autoridad para entregar revelación autoritativa, ver 1 Corintios 7:10 de la mañana -16. Pablo hace una pretensión asombrosa cuando dice que todos esos escritos, todos los grafé, han sido dados por inspiración divina. Inspirada RESPIRADA. Considerando la larga historia de la doctrina sobre la inspiración, debemos hacer una distinción entre el significado de 2 Timoteo 3:16 de la mañana y la forma en que se ha entendido el término inspiración a lo largo de la historia de la Iglesia. B.B. Warfield ha señalado que el significado real de 2 Timoteo 3:16 de la mañana no se refiere tanto a la forma en que Dios comunicó su información por medio de escritores humanos, sino más bien a la fuente de esa información. Literalmente, Pablo dice aquí que toda escritura es theoneustos, es decir, respirada por Dios, y se refiere más bien a lo que Dios ha respirado y no tanto hacia dónde o hacia qué ha respirado Dios. La fuerza de las palabras de Pablo es que toda la escritura ha salido de Dios por su respiración. La exhalación de aire es expiración, mientras que la inhalación es inspiración. De manera que técnicamente hablando habríamos de traducir esta frase diciendo que toda la escritura es dada por expiración de Dios, en lugar de por inspiración. El punto es que cuando Pablo insiste que toda la escritura ha sido exhalada por Dios, está diciendo que su origen es Dios. Dios es la fuente de estos escritos.
Cuando hablamos de inspiración como concepto, estamos hablando sobre la obra del Espíritu Santo, que vino a seres humanos en varios momentos y les ungió con su poder, para que fueran inspirados a escribir la verdadera palabra de Dios. La Biblia claramente dice que la escritura no vino por iniciativa humana. La doctrina de la inspiración se refiere a la forma en que Dios supervisó la formación de las Sagradas Escrituras. Algunos han acusado a la ortodoxia cristiana de enseñar una visión mecánica de la inspiración, a veces llamada teoría del dictado, que consiste en la idea de que los autores de las Escrituras 37 Introducción simplemente tomaron dictado de Dios, como lo haría una secretaria escribiendo una carta palabra por palabra mientras toma dictado. Históricamente, la Iglesia se ha distanciado de esta visión simplista de la inspiración, aunque ha habido ocasiones cuando algunos en la Iglesia sí lo han creído así. Juan Calvino, por ejemplo, dijo que en cierto sentido los profetas y apóstoles sirvieron como amanuenses o secretarios de Dios. En tanto que eran agentes que comunicaban las palabras de Dios, sí fueron sus amanuenses, pero eso no explica el modo de la inspiración. No sabemos cómo supervisó Dios el registro de las Sagradas Escrituras, pero el punto más importante para la Iglesia el día de hoy es que lo que tenemos en las Escrituras, aunque refleja las personalidades, los vocabularios y las preocupaciones de los escritores humanos, fue escrito bajo la supervisión de Dios, y los autores no estaban escribiendo bajo su propia potestad. Si hubieran escrito bajo su propia potestad encontraríamos muchos errores. Cada palabra además, en su historia la Iglesia ha creído que la inspiración de la Biblia fue verbal, en otras palabras, que la inspiración se extiende no simplemente a un bosquejo amplio de la información comunicada por los autores terrenales sino a las palabras mismas de las Escrituras. Esa es una de las razones por las que la Iglesia ha sido tan celosa para reconstruir con tanto cuidado como sea posible los manuscritos originales de la Biblia y ha puesto muchísimo cuidado en el estudio del significado de términos en las variantes antiguas del griego y el hebreo. Cada palabra lleva autoridad divina. Cuando Jesús y Satanás hablaron en el desierto durante la tentación, ellos debatían contextos de las Escrituras. Jesús habitualmente argumentó contra el diablo o contra los fariseos por la forma en que tergiversaban una sola palabra de las Escrituras. También dijo que ni una jota ni una tilde de la ley pasaría hasta que todo hubiera sido cumplido. Mateo 5:18 de la mañana. Quería decir que no hay palabra superficial en la ley de Dios, o palabras que estén sujetas a negociación. Cada palabra lleva el peso de la autoridad inevitable de su verdadero autor. En nuestros tiempos, con la avalancha de tantas críticas hacia la Biblia, ha habido intentos para evitar estar bajo el concepto de 38 inspiración y autoridad de las Escrituras inspiración. El erudito alemán Rudolf Bultmann, 1884 a 1976, rechazó totalmente la idea del origen divino de las Escrituras. Los teólogos neoortodoxos están interesados en restaurar a la Iglesia la predicación de la Biblia y han promovido una mejor opinión de la Biblia que la que quedó en el liberalismo del siglo XIX, aunque también rechazan la inspiración verbal y la revelación preposicional. Karl Barth Th. 1886 a 1968 afirmaba que Dios se revela por medio de eventos, no propuestas. Sin embargo, la Biblia no es solamente un registro narrativo de eventos en los que se nos dice lo que sucedió y se deja que nosotros interpretemos su significado. Más bien, la Biblia nos da tanto el registro de lo que sucedió como la interpretación autorizada, apostólica y profética del significado de esos eventos. Por ejemplo, la muerte de Jesús en la cruz fue tanto registrada como también explicada en los Evangelios y las epístolas. La gente vio la muerte de Jesús de diferentes maneras. Para muchos de sus seguidores provocó una desilusión trágica, para Poncio Pilato y para Caifás fue un asunto de urgencia política. El apóstol Pablo, cuando explica el significado de la cruz, la ubica como un acto cósmico de redención, como una expiación ofrecida para satisfacer la justicia de Dios, una verdad que no es aparente de inmediato por medio de la simple observación del evento. Algunos teólogos han dicho que la Biblia no es la revelación sino un seugniso, testigo, de la revelación, y esa opinión aparentemente reduce el nivel de autoridad de la Biblia. Ellos afirman que aunque las Escrituras tienen importancia histórica y dan testimonio de la verdad, no son necesariamente en sí mismas la revelación. La postura cristiana ortodoxa sostiene que la Biblia no solo da testimonio de la verdad sino que es la verdad. Es la materialización de la revelación divina. Nos otorga justamente nada menos que la verdadera palabra de Dios. 39 Capítulo 6 Infalibilidad e inerrancia. Cualquier acercamiento a la doctrina de las Sagradas Escrituras que incluya el tema de la inspiración tiene que tratar los temas de la infalibilidad y la inerrancia.
A lo largo de la historia de la Iglesia, la postura tradicional ha sido que la Biblia es infalible e inerrante. Sin embargo, con el surgimiento de la denominada alta crítica, particularmente en los siglos XIX y XX, no solo se ha atacado ampliamente la inspiración de las Escrituras, sino que también los conceptos de infalibilidad e inerrancia en particular han sido agudamente criticados. Algunos críticos dicen que la doctrina de la inerrancia fue creada por los protestantes del siglo XVII, tiempo que se conoce como la era del escolasticismo protestante, que corresponde en la historia de la filosofía con la era de la razón. Esos críticos afirman que la inerrancia como construcción racional era extraña a los escritores bíblicos y también a los reformadores magisteriales del siglo XVI. Sin embargo, los reformadores sí declararon que las escrituras no tienen error, así como lo hicieron los padres de la Iglesia como Tertuliano, Ireneo y en particular Agustín. Aún más importantes son las afirmaciones de la Biblia misma acerca de su origen divino. Es importante para la Iglesia que la Biblia sostenga haber surgido por medio de la inspiración divina. Definición de términos. Históricamente la Iglesia ha afirmado que, de toda la literatura escrita de la historia, solo la Biblia es infalible. La palabra infalible puede definirse como aquello que no puede fallar, significa que infalibilidad e inerrancia algo es incapaz de cometer un error. Desde un punto de vista lingüístico, el término infalible es más elevado que el término inerrante. Como ilustración, un estudiante puede tomar un examen de 20 preguntas y lograr 20 respuestas correctas, lo cual le da un resultado inerrante. Sin embargo, la inerrancia del estudiante en esta área restringida no hace que el estudiante sea infalible porque en otros exámenes puede tener errores. Gran parte de la controversia que rodea el tema de la inspiración tiene que ver con cierta confusión entre los términos inerrancia e infalibilidad, específicamente en la extensión de su aplicación. Para ilustrar el punto, notemos la diferencia en las siguientes afirmaciones. A. La Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. B. La Biblia es infalible únicamente cuando habla de fe y práctica. Suenan similares, pero son radicalmente diferentes. En la primera afirmación, el término única coloca a las Escrituras en un lugar aparte como la sola fuente infalible que tiene capacidad autoritativa. En otras palabras, la Escritura es la regla de nuestra fe, lo cual tiene que ver con todo lo que creemos, y es la regla de nuestra práctica, lo cual tiene que ver con todo lo que hacemos. Estas palabras cambian su orientación en la segunda afirmación. Aquí la palabra únicamente restringe una porción de la Biblia, diciendo que es infalible solo cuando habla de fe y práctica. Es una postura llamada inerrancia limitada, y esta manera de ver la Biblia se ha popularizado en nuestros días. Los términos fe y práctica capturan toda la vida cristiana, pero en esta segunda afirmación, fe y práctica, están reducidas a una porción de las enseñanzas de las Escrituras, y dejan fuera lo que la Biblia dice sobre la historia, la ciencia y temas culturales. En otras palabras, la Biblia es autoritativa solo cuando habla de fe religiosa, sus enseñanzas sobre cualquier otra cosa se consideran falibles. La autoridad de Cristo en última instancia, la cuestión de la autoridad de la Biblia descansa sobre la autoridad de Cristo. Durante la década de 1970, los ministerios Ligonier patrocinaron una conferencia sobre el tema 41 Introducción de la autoridad de las Escrituras. Se reunieron eruditos de todas partes del mundo para discutir la cuestión de la inerrancia y, sin confabularse, cada uno de los eruditos presentes consideró el tema desde un punto de vista cristológico. ¿Cuál era el punto de vista que Jesús tenía de las Escrituras? El deseo de esos eruditos era tener una opinión de la Biblia que reflejara la enseñanza de Jesús mismo. La única forma de conocer la opinión de Jesús es leyendo la Biblia, y este hecho nos lleva a un argumento circular. Jesús enseñó la inerrancia de la Biblia, pero sabemos eso solo por medio de la Biblia. Sin embargo, se acepta ampliamente, incluso entre los críticos, que las porciones menos discutidas de las Escrituras en cuanto a autenticidad histórica son aquellas que contienen las afirmaciones de Jesús sobre las Escrituras. No hay diferencias serias entre los teólogos acerca de la opinión de Jesús sobre la Biblia. Teólogos y eruditos de todos los trasfondos, liberales y conservadores, todos concuerdan que el Jesús de Nazaret histórico creyó y enseñó ese concepto alto y elevado de las Escrituras que era común en el judaísmo del primer siglo, es decir, que la Biblia es nada menos que la palabra inspirada de Dios. El concepto de Jesús sobre las Escrituras se revela en los Evangelios. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Mateo 5:18 de la mañana. La Escritura no puede ser
Nulada, Juan 10:35 de la mañana y, tu palabra es verdad, Juan 5:17 de la tarde. Además, frecuentemente Jesús apeló al Antiguo Testamento para cerrar una discusión teológica diciendo simplemente, escrito está. Hay muy pocos eruditos que ponen en duda la opinión de que Jesús de Nazaret enseñó lo que la Iglesia ha estado enseñando por 2000 años. Sin embargo, muchos de esos eruditos se dan vuelta y afirman que Jesús estaba equivocado en su opinión sobre las Escrituras. Nos preguntamos, ¿por qué esa arrogancia de parte de esos teólogos cristianos? Dicen eso argumentando que Jesús estuvo influido por la opinión que prevalecía en la comunidad judía de su tiempo y que en su naturaleza humana Jesús no sabía que estaba equivocada. Rápidamente señalan a sus detractores que había cosas que el Jesús humano, a pesar de su naturaleza divina, no sabía. Forever God's Inerrant Word, an International Symposium on the Trustworthiness of Scripture, la palabra inerrante de Dios. Simposio Internacional sobre la Confiabilidad de las Escrituras, ed. John Warwick Montgomery, Calgary, Alberta, Canadian Institute for Law, Theology, and Public Policy, 1974. 42 Infalibilidad e inerrancia. Ejemplo, cuando le preguntaron sobre el día y la hora de su regreso, Jesús les dijo a sus discípulos que nadie sabe el día ni la hora excepto el Padre, Mateo 2:4-3-6, y, al decir eso, Jesús expresó un límite para su conocimiento. Según los críticos, esto también excusa a Jesús por darnos un concepto falso de las Escrituras. En respuesta a esa postura, algunos dicen que en tanto que la naturaleza humana de Jesús no tenía el atributo de la omnisciencia, no era necesario que fuera omnisciente para ser nuestro Redentor. La naturaleza divina sí tenía omnisciencia, pero la naturaleza humana no. Sin embargo, el tema más profundo aquí es la impecabilidad de Cristo. Enseñar un error habría sido pecaminoso para alguien que decía enseñar solo lo que había recibido de Dios. Las Escrituras tienen una ética sobre la enseñanza, no muchos deben llegar a ser maestros porque serán juzgados más estrictamente. Santiago 3:1. Mi responsabilidad moral como maestro es no mentir a mis estudiantes. Si mis estudiantes me preguntan algo que no sé, estoy obligado a decirles que no lo sé. Si mi pensamiento sobre un tema es tentativo, debo decirles que no estoy seguro de la respuesta. Esa precaución es necesaria porque un maestro tiene el poder de influir en el pensamiento de sus estudiantes. Ningún maestro en la historia ha tenido mayor influencia y autoridad que Jesús de Nazaret. Si Jesús enseñó que Moisés escribió sobre él, que Abraham se regocijó al ver su día, que la palabra no puede ser anulada y que la Biblia es verdad, pero estaba equivocado, entonces es culpable. Él tenía que haberle puesto un límite a su propia certeza. Si Jesús estaba equivocado en su enseñanza sobre algo tan crucial como la autoridad de la Biblia, no puedo imaginarme que alguien lo tome en serio sobre cualquier otra cosa que enseñó. Jesús dijo, si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Juan 3:12 de la mañana. Pero hoy en día hay una generación de teólogos que dicen que aunque Jesús estaba en lo cierto sobre las cosas celestiales, estaba equivocado sobre las terrenales. Sin embargo, ya que la Biblia nos da suficiente información histórica que es confiable para concluir que Jesús era un profeta, y ya que Jesús mismo nos dice que la fuente de esta información es absolutamente confiable, nos hemos movido en un argumento progresivo y no circular. Nos hemos movido desde un punto de 43 introducción partida de apertura histórica, hacia la crítica, hacia la confiabilidad histórica, hacia el conocimiento histórico de las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, quien nos dice que esta fuente no es solo parcialmente confiable sino absolutamente confiable, porque es nada menos que la palabra de Dios. Cuando decimos que la Biblia es la única regla de fe y práctica, es porque creemos que esta regla nos ha sido delegada por el Señor, porque es su regla. Por lo tanto, decimos que la Biblia es inerrante e infalible. De los dos términos que hemos considerado en este capítulo, inerrancia e infalibilidad, inerrancia es un término de menor alcance, surge de manera natural a partir del concepto de infalibilidad. Si algo no puede errar, entonces no cometerá error. Para pasar la prueba de la crítica, la Biblia solo tiene que ser consistente con sus propias afirmaciones. Si definimos el concepto verdad del mismo modo que lo define el Nuevo Testamento, entonces no hay razón válida para que se ponga en duda la inerrancia de la Biblia. Si la palabra de Dios no puede fallar ni errar, entonces es infalible e inerrante. 44 Capítulo 7 Canon de las Escrituras. La palabra Biblia proviene del vocablo griego biblos, que significa libro. Sin embargo, aunque la Biblia es un solo volumen, no es un solo libro sino una colección de 66 libros.
Es una biblioteca de libros. Ya que son tantos los libros que componen las Sagradas Escrituras, como sabemos que en esta colección o biblioteca se han incluido los libros correctos. El tema del canon es el que se ocupa de esa pregunta. La palabra canon proviene del vocablo griego canon, que significa vara de medir, o norma. Al llamar a la Biblia, el canon de las Escrituras, estamos diciendo que sus 66 libros juntos funcionan como la regla o autoridad suprema para la Iglesia. A menudo se ha descrito a la Biblia como norma normans et sine normativa. En esta expresión aparece 3 veces una forma de la palabra norma. Norma normans significa, la norma de las normas, y sine normativa significa, sin norma. La Biblia es la norma o el estándar de todos los estándares, y no hay otro estándar que la juzgue. Extensión del canon. En nuestro examen de la naturaleza de las Escrituras hemos considerado los temas de la inspiración, la infalibilidad y la inerrancia. En este capítulo no estamos considerando la naturaleza de la Escritura sino su alcance, es decir, cuál es la extensión del canon de las Escrituras. 45. Introducción. Existen muchos malentendidos sobre el canon. Los críticos argumentan que debido al gran número de libros, supuestamente más de 2000, que podrían haber sido incluidos en la Biblia, parece probable que algunos libros debieron haber sido incluidos y no lo fueron, mientras que otros libros que no debían haber sido incluidos y están. Sin embargo, la gran mayoría de los libros que se consideraron para ser incluidos en el canon fueron rápida y fácilmente descartados por la Iglesia primitiva porque obviamente eran fraudes. En el siglo II los herejes gnósticos, con pretendida autoridad apostólica, escribieron sus propios libros y los diseminaron ampliamente. Sin embargo, nunca se consideró seriamente a esos libros para incluirlos en el canon, y por eso es engañoso decir que hubo más de 2000 candidatos potenciales. Si consideramos el proceso histórico de selección llevado a cabo por la Iglesia, un proceso gobernado por gran precaución e investigación cuidadosa, vemos que solo a 3 de los documentos excluidos se les consideró seriamente para ser incluidos en el Nuevo Testamento: la Didache, el Pastor de Hermas y la primera carta de Clemente de Roma. 1 Clemente. Estos documentos se originaron en la última parte del siglo I o las primeras décadas del siglo II, y al leerlos se hace muy evidente que los escritores estaban conscientes de que su trabajo era subapostólico o posapostólico. Por lo tanto, ellos mismos se sometían a la autoridad de los apóstoles y de sus escritos. Los documentos excluidos son importantes y útiles para la Iglesia, y lo han sido a lo largo de la historia de la Iglesia, pero nunca hubo una lucha sobre si debían o no ser incluidos en el canon. La mayor parte de la controversia sobre el canon en los primeros siglos no se trataba de lo que había sido excluido, sino de lo que sí había sido incluido. El debate continuó sobre si incluir Hebreos, 2 Pedro, 2 y 3 Juan, Judas y Apocalipsis. El canon establecido. Algunos otros presentan objeciones a la autoridad del canon porque no fue establecido sino hasta el siglo IV, mucho tiempo después de la vida y la muerte de Cristo. Establecer el canon fue un proceso que ocurrió a lo largo de un periodo de tiempo. Sin embargo, eso no significa que la Iglesia no tuviera Nuevo Testamento hasta el final del siglo IV. Desde el principio de la Iglesia, los libros básicos del 46 canon de las Escrituras Nuevo Testamento, los que el día de hoy leemos y guardamos, ya estaban en circulación y en uso, y funcionaban como un canon por causa de su autoridad apostólica. El asunto que provocó la definición del canon fue la aparición de un hereje llamado Marción, quien produjo su propio canon. Bajo la influencia del gnosticismo, Marción creía que el Dios del Antiguo Testamento no era el Señor del universo sino más bien una deidad menor llamada Demiurgo, que tiene mala disposición, y que Cristo vino a revelarnos al verdadero Dios y a librarnos de aquella deidad malintencionada. Como resultado, Marción sacó todo lo que en el Nuevo Testamento podría ligar a Cristo de manera positiva con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo y mucho material de los otros evangelios fue eliminado, y cualquier referencia que Cristo haya hecho de Dios como su Padre. Marción también eliminó algunos de los escritos de Pablo. Terminó con una versión pequeña, resumida y editada del Nuevo Testamento. Esta herejía hizo que la Iglesia definiera una lista formal y autorizada de los libros bíblicos. Las marcas de ser canónico. Para poder determinar la autenticidad del canon, la Iglesia aplicó una prueba triple. Algunos se inquietan por el hecho de que existió un proceso de selección, pero nos debe tranquilizar la minuciosidad del proceso. La primera marca o prueba usada para verificar la autoridad de un libro era su origen apostólico, un criterio que tenía 2 dimensiones. Para tener origen apostólico, un documento tenía que haber sido escrito ya sea por un apóstol o bajo la sanción directa e inmediata de un apóstol.
El libro de Romanos, por ejemplo, nunca estuvo en duda porque todos admitían que había sido escrito por el apóstol Pablo y, por lo tanto, tenía autoridad apostólica. Del mismo modo, tampoco se cuestionaron los evangelios de Mateo y de Juan que fueron escritos por apóstoles de Jesús. El evangelio de Lucas tampoco estuvo en duda porque Lucas fue un asociado de Pablo y le acompañó en sus viajes misioneros. Del mismo modo, Marcos fue considerado como vocero del apóstol Pedro, así que la autoridad de Pedro está detrás del Evangelio de Marcos. Desde el principio, no hubo duda sobre la autoridad apostólica de los 4 evangelios ni sobre el cuerpo básico de los escritos de Pablo. 47 Introducción. La segunda marca de aceptación en el canon fue la recepción que tuvieron los textos en la iglesia primitiva. La epístola a los Efesios es un ejemplo de este criterio. Se presupone que para esta carta Pablo tenía en mente un grupo de lectores más amplio que solo la iglesia de Éfeso. Fue escrita como una carta circular, diseñada para ser diseminada a todas las iglesias de la región alrededor de Éfeso. Y esto no solo fue así en el caso de la epístola a los Efesios, sino que también sucedió con las otras epístolas de Pablo. También los evangelios circulaban ampliamente entre las congregaciones del primer siglo. Como asunto de reconocimiento histórico, al considerar qué textos incluir en el canon, la Iglesia tomó en cuenta cómo había sido recibido un documento en particular y cómo había sido citado como autoritativo desde el comienzo. En 1 Clemente, que no fue reconocida como parte del canon, Clemente cita la carta de Pablo a los Corintios, mostrando que 1 Corintios había sido recibida y aceptada como autoritativa por las primeras comunidades cristianas. En la Biblia misma, el apóstol Pedro hace mención de las cartas de Pablo como incluyéndolas en la categoría de escrituras. 2 Pedro 3:16 de la mañana. La tercera marca del canon fue la causa de la mayor controversia. Los libros considerados apostólicos o sancionados por un apóstol, y también recibidos por la iglesia primitiva, constituyen la mayor parte del Nuevo Testamento y fueron aceptados en el canon sin controversia alguna, pero había un segundo nivel de libros sobre los que sí hubo debate. Uno de los asuntos tenía que ver con la compatibilidad de la doctrina y las enseñanzas de esos libros con los ya aceptados, los libros básicos. Este es el tema que provocó algunas de las preguntas sobre el libro de Hebreos. Una porción de ese libro, el capítulo 6, a menudo ha sido interpretado como indicando que los que fueron redimidos por Cristo pueden perder su salvación, enseñanza que parece entrar en conflicto con el resto de la enseñanza bíblica sobre ese tema. Sin embargo, ese capítulo también puede leerse de manera que no contravenga el resto de las escrituras. Lo que finalmente definió el debate sobre Hebreos fue el argumento de que Pablo era su autor. La iglesia en los primeros siglos creía que Pablo era el autor de Hebreos, y eso hizo que el libro entrara al canon. Irónicamente, hay muy pocos eruditos el día de hoy que crean que Pablo escribió ese texto, pero hay todavía menos que le negarían entrada en el canon. 48 Canon de las Escrituras. El alcance del canon. En el siglo XVI surgió una disputa entre la Iglesia Católica Romana y los protestantes sobre el alcance y la extensión de las escrituras del Antiguo Testamento, específicamente sobre los apócrifos, un grupo de libros producidos durante el período intertestamentario. La Iglesia Católica Romana aceptaba los apócrifos, los llamaba deuterocanónicos. Las iglesias de la Reforma, en su mayoría, no los aceptaban. La disputa se concentraba en lo que la Iglesia del primer siglo y Jesús mismo habían considerado canónico. Toda la evidencia de Palestina indica que el canon judío de Palestina no incluía los apócrifos, mientras que en Alejandría, centro cultural del judaísmo helénico, sí se los incluía. Sin embargo, la erudición más reciente sugiere que incluso el canon de Alejandría reconocía los apócrifos solo en un nivel secundario, no al mismo nivel de autoridad bíblica. De modo que la pregunta sigue en pie. ¿Quién estaba en lo correcto, la Iglesia Católica Romana o los protestantes? En otras palabras, ¿por cuál autoridad determinamos lo que es canónico? Según los protestantes, cada libro que se encuentra en la Biblia es un libro infalible, pero el proceso llevado a cabo por la Iglesia para definir cuáles libros incluir no fue infalible. Creemos que la Iglesia fue guiada de manera providencial por la misericordia de Dios en el proceso de decidir el canon y, por lo tanto, sí tomó las decisiones correctas. De modo que todos los libros que debieran estar en la Biblia están en la Biblia. Sin embargo, no creemos que la Iglesia fuera infalible de manera inherente, ni entonces ni ahora. En contraste, la fórmula católica romana dice que tenemos los libros correctos porque la Iglesia es infalible y cualquier cosa que la Iglesia decida es una decisión infalible.
En el entendimiento católico romano, la formación del canon descansa en la autoridad de la Iglesia, mientras que en el entendimiento protestante descansa en la providencia de Dios. Te recomiendo que sigas estudiando sobre el desarrollo del canon. Permíteme enfatizar, para concluir, que aunque hubo una investigación histórica, creo que la Iglesia hizo exactamente lo que Dios quería, y que hoy en día no tenemos razón para no estar plenamente seguros de que los libros correctos fueron incluidos en el canon de las Sagradas Escrituras. 49 Capítulo 8 Las Escrituras y la autoridad. Hace unos años me encontré con un viejo amigo. Habíamos estado juntos en la universidad, y durante esos años él y yo nos habíamos reunido por las noches para un tiempo de estudio bíblico y oración. Perdimos contacto el uno del otro después de la graduación, así que me dio mucho gusto verlo. Durante nuestra conversación me dijo que desde que salió de la universidad su concepto de las escrituras había cambiado, ya no creía en la inspiración de la Biblia. En lugar de eso, decía él, había llegado a la conclusión de que la autoridad espiritual reside en la Iglesia. Debate histórico. A fin de cuentas, ¿dónde se encuentra la autoridad última e incuestionable para la Iglesia? ¿En las palabras apostólicas de las Sagradas Escrituras o en el cuerpo de maestros que actualmente sirven como sobreveedores del rebaño de Dios? Ese era el asunto que se debatía en el siglo XVI cuando los reformadores determinaron que solo las Escrituras son la revelación última y autorizada de Dios. La Iglesia no tiene autoridad al mismo nivel que las Escrituras. Sin embargo, cuando los representantes de la Iglesia Católica Romana se reunieron en el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI para responder a la Reforma, la cuarta sesión de ese concilio tomó como su tema la relación entre la autoridad de la Iglesia y la autoridad de las Escrituras. En esa sesión la Iglesia profesó su confianza en la inspiración y autoridad de la Biblia, mientras que al mismo tiempo 50 las Escrituras la autoridad afirmó que Dios se revela por medio de la tradición de la Iglesia. Podemos encontrar la verdad de Dios en otros lugares además de la Biblia. Podemos encontrarla en buenos libros de teología, en tanto que sean buenos, pero no son la fuente original de esa revelación especial. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana sostiene una teoría de la fuente dual, en la cual hay dos fuentes de revelación especial, una de las cuales es la Biblia y la otra la tradición de la Iglesia. Esta teoría tiene el efecto de colocar a la Iglesia al mismo nivel con la Biblia misma en términos de autoridad. La cuarta sesión del Concilio de Trento fue interrumpida abruptamente cuando estalló la guerra en el continente europeo, de modo que algunos de los registros de lo que ocurrió realmente en el concilio no están claros. En el borrador original de la cuarta sesión, el decreto dice que las verdades están contenidas en parte partim en las Escrituras y en parte partim en las tradiciones no escritas. Pero en un punto decisivo de las deliberaciones del concilio, dos sacerdotes se levantaron para protestar contra la fórmula partim. Protestaron sobre la base de que esa fórmula destruiría el carácter único y suficiente de las Escrituras. Desde ese momento, todo lo que sabemos es que las palabras en parte, se quitaron del texto y en su lugar se colocó la partícula y, et. ¿Significa esto que el concilio respondió a la protesta y tal vez, a propósito, dejó ambigua la relación entre escritura y tradición? Se trata de un cambio estilístico que significa que el concilio siguió manteniendo dos fuentes distintas de revelación. Estrictamente a partir de los registros del Concilio de Trento no conocemos la respuesta a esas preguntas, pero sí sabemos la respuesta a partir de subsecuentes decretos y decisiones de la Iglesia, más recientemente en la encíclica papal Humani Generis 1950, en la cual el Papa Pío XII no dejó espacio para la ambigüedad cuando dice que la Iglesia abraza dos fuentes distintas de revelación especial. De modo que la Iglesia Católica Romana apela tanto a la tradición de la Iglesia como a la Biblia para fundamentar su doctrina, y eso dificulta mucho el diálogo ecuménico. Cuando una doctrina en particular está bajo investigación, los protestantes quieren establecer su posición estrictamente en la autoridad de la Biblia, mientras que Roma quiere incluir los resultados de concilios eclesiásticos o encíclicas papales. Vemos esto con temas como la Inmaculada 51 Introducción Seminario sin haber sido confrontados por el contenido de la Biblia. ¿Sabes lo que hay en la Biblia? Este libro de teología sistemática es ambicioso porque cubre muchos temas, pero mucho más importante que estudiar la teología sistemática es que el pueblo de Dios llegue a conocer el contenido de las Escrituras. Sin embargo, incluso si conocemos el contenido de las Escrituras y nos mantenemos en la sana doctrina, todavía nos falta responder a la pregunta de cómo ser intérpretes responsables de la Biblia. No somos infalibles, y en algún punto podremos distorsionar las Escrituras. Por eso necesitamos aprender algo sobre los principios básicos de la interpretación bíblica. 1.
Este capítulo concluye la primera parte de nuestro estudio. Hemos cubierto la revelación y la Biblia, lo cual nos prepara para la segunda parte en donde comenzaremos un estudio del carácter de Dios. 1 R.C. Sproul, Knowing Scripture Conociendo las Escrituras ed. Rev. Downers Grove, 111. InterVarsity, 2009. Provee una guía para laicos de los principios fundamentales de cómo interpretar la Biblia evitando malos entendidos, malas interpretaciones o distorsiones de la palabra de Dios. 54 Segunda parte Teología propiamente dicha.